Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia. Estamos en la sexta clase y el día de hoy vamos a tocar el tema de Asherah. ¿Quién fue Asherah? ¿Realmente fue una diosa del montón o tuvo un gran protagonismo? Les adelanto de que Asherah fue la esposa, en este caso, del dios El y en su defecto de Yahvé. Puede ser algo extraordinario, puesto que tenemos entendido que Asherah, o mejor dicho, el dios Yahvé, estaba solo y no tenía esposa al lado. Pero eso no es cierto. Asherah era la esposa de Yahvé. Pero para eso vamos a compartir pantalla y vamos a tocar punto por punto este gran estudio. Y aquí tenemos en pantalla la siguiente diapositiva. Esto viene de la mitología semítica. Y ella, Asherah, aquí la vemos, era esta, o se representaba de esta forma. Una diosa de senos grandes y se representaba así, con esta escritura. Y aquí al lado, ante el asombro de muchos, este era el dios El. Y esto eran los grandes dioses de la cultura de Canaán, donde eran el creador y la creadora de todo lo existente. De aquí es que se deriva, según la explicación de César Silva, el inicio de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque tanto el hombre era masculino, la mujer era femenina, porque masculino era Elohim él y femenina era Asherah. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que la Trinidad no existía en la mentalidad hebrea. Nuevamente repito, la Trinidad cristiana o católica de Padre, Espíritu e Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no existía en la mentalidad hebrea, puesto que cuando se habla de Elohim o se habla del Dios Él, automáticamente sale la respuesta no. Lo que pasa es que Elohim tiene que ver en la combinación de atributos mayores de este mismo Dios repartido en tres entidades de que es Padre, Espíritu e Hijo. Cuando en realidad esto no es así. Por lo tanto, la Trinidad cristiana es una enseñanza judía. El plural de majestad o el plural majestético o majestático no existe. Esto es una interpretación posterior que quieren colocar los cristianos para tapar esa discusión o el hueco argumental de por qué en el Génesis está la palabra Elohim y en muchos pasajes más. Para eso quiero colocar en este momento un audio del profesor César Silva donde explica frente a un público cristiano de que el plural de majestad no existe. Vamos a colocarlo en este momento. En el caso de que usted dijo del hagamos a nuestra imagen, tengo entendido que la explicación de los rabinos es que es una expresión majestática, ¿no? Entonces, ellos de que no, al menos la explicación hasta donde he leído, de que no dan una explicación de que era que Dios tiene su esposa, ¿no? Sino de que ese plural es majestático. Bien. No sé, de que los rabinos también son ingenuos o Bien, ¿qué pasa? la pregunta es muy buena. En primer lugar, el plural majestático no existe. Ese es un invento de los teólogos del siglo pasado. No existe el plural majestático. ¿Cómo lo inventan? Lo inventan porque no tienen cómo explicar que la palabra Elohim u otras más están en plural. Porque la gente se ha negado, y hasta ahora se niega, a leer la Biblia. En la Biblia te dice que ellos creen en varios dioses. Punto. Fin de la historia. No hay más que discutir. La Biblia te dice, Israel es politeísta. Te lo dicen cientos de pasajes. Te lo muestra. Cuando se habla de dioses, se habla de dioses. Así no lo queramos aceptar. La verdad está ahí y te lo dice. Así que inventaron una palabra para decir, no, acá no dice Dios, acá dice Dios. Y le pusieron un nombre y le asignaron el nombre de plural majestático. Pero la segunda parte de la pregunta de nuestro hermano, ¿cuál es su nombre, mi hermano? Dilber Sánchez. De nuestro hermano Dilber, me parece importante.
¿Y por qué los rabinos no hablan de esto? Es muy sencillo, hermanos. Los rabinos no son académicos, son líderes espirituales. Es un pastor judío. Y no tiene por qué saber, ni le interesa tampoco saber a la mayoría, no a todos, porque yo conozco rabinos muy letrados y muy académicos también, pero a la mayoría, no, o sea, el hecho de ser rabino no te califica para saber esto. Para saber esto tienes que estudiar estos temas. Y el rabino pues tiene otras motivaciones, ¿no? Sobre todo cómo llevar adelante su congregación y cosas así. Rabino y pastor cristiano. Pero ¿por qué razón Elohim, que esté en plural, usan el bará en singular? ¿Alguna significancia debería tener? La palabra Elohim, mi hermano, al principio, en esta época, Elohim siempre fue dioses. Siempre, sin lugar a dudas. Cuando llegan aquí, ya habían escrituras aquí. Aquí habían ya textos que se habían consolidado que hablaban de dioses. Los dioses crearon. Pero ellos están acá. Y ellos dicen, no, ahora pensamos que hay un solo Dios. Metimos la pata anteriormente. Ahora, ¿qué le hacemos al texto? Entonces, buscan la forma de sacarle la vuelta al texto. Y entonces, a la misma palabra Elohim, ya le ponen un verbo en singular. Y entonces, los textos que ya tienen forma para este periodo son maquillados, son modificados para que parezca un verbo en singular, se adapte a un pronombre en plural. Así es. Ahora escuchen esta pregunta. Pero eso es el plural majestático. Existe el plural de intensidad, que es otra cosa, pero no el plural majestático. Sí, es un punto sobre eso que quería comentar, que a veces se quiere explicar multiplicidad de atributos, pero dentro de un solo ser. Entonces, para las limitaciones del momento, o incluso de la lengua, buscaban alguna forma de expresar eso, que no necesariamente es un plural común, sino es una especie de pluralidad dentro de unidad. Ahorita no me acuerdo bien un término más acá. Eso no existe, mi hermano. Sí, No. yo lo he leído Lo puedes haber leído, pero eso no existe. Eso te lo intento. Disculpa que sea tan directo y tan claro, pero eso no existe. Esa es la forma de intentar explicar de algo que no existe dentro del... Es que eso te lo puede explicar a alguien que de alguna manera intenta salvar la situación. Pero desde el punto de vista de la filología hebrea, que es cómo evoluciona el idioma dentro de la mente y cultura de un pueblo, eso es la filología, eso es insostenible lo que estás diciendo. Eso vale para la escuela dominical, para eso sí vale. Pero para un estudio serio no vale, mi hermano. Básicamente, lo que nos explica César Silva es que el plural de majestad o majestático, o el plural de atributos, no existe. Así de sencillo. Eso nada más lo vas a conseguir en explicaciones cristianas, en explicaciones que quieren dar una explicación a algo que es inexplicable. Pero si te vas a una academia o libros serios de antigüedad judía y lingüística, no hay un tema, una clase donde hable del plural de majestad, porque no existe. Por lo tanto, no hay que gastar saliva ni energía en ese tema. Si aquellas personas quieren seguir creyendo del plural de majestad, simplemente es su creencia y es su elección. Pero si vamos a hablar de cosas serias, hay que apartar el tema del plural de majestad y hablar al menos de mitología semítica, que es lo que tenemos aquí. El dios El y el dios o la diosa Asherá en este caso. Podemos continuar entonces en la siguiente diapositiva, al primero desplazar el tema de lo que es la Trinidad. Vemos en Segunda de Reyes 21:7 cómo estaba Asherá representada y puso tallada en madera una imagen de Asherá que él había hecho. Asherá, por tanto, es un árbol que simboliza la vida porque da fruto. Por ende, sale el árbol de la vida. Eso lo vamos a ver más adelante. En Deuteronomio 16:21,
efectivamente dice, no plantarás ningún árbol para Asherá cerca del altar de Yahvé, tu Elohim. Todo esto que te voy a ir explicando va a estar fundamentado en la descripción del video con los consiguientes enlaces. Porque obviamente no podemos entrar a tanta profundidad porque hay muchos temas que abordar sobre el tópico de Asherá. Pero usted puede explayarse investigando sobre los enlaces que le voy a colocar abajo para que pueda ampliar su investigación. En la siguiente diapositiva podemos encontrar esto. Yahvé, Asherá, Baal y el sol o el dios sol se adoraban en el templo antes del monoteísmo de Israel, luego del exilio de Babilonia. Por lo tanto, del 1100 a.C. al 586 aproximadamente a.C., podían ver en un templo estas tres figuras. Al dios Yahvé, que estaba representado como un toro, y eso está demostrado, aunque en las escrituras dice, no harás imagen o no harás imagen de mí, aún así, las personas dentro de esa parte idolátrica o esa parte de querer representarlo, lo representaban como un toro. Teníamos al dios Baal, que era de esta forma. Tenemos a Asherá, que la presentamos al inicio. Y tenemos a Shamash. Esta persona que vemos aquí es el dios Sol. Está representado de esta manera y fíjense, el sol aquí se llamaba Shamash. Estaban en un mismo nivel o una misma categoría de dioses a adorar. Y eso era lo más normal del mundo. Seguimos en la otra diapositiva. Aquí vamos ampliando el tema porque hay que mostrar que en la nación judía, los judíos realmente le daban adoración a Asherá como la reina del cielo. Podemos leer primero en Jeremías 44, 16 al 17, que dice: la palabra que nos has hablado en nombre de Yahvé, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros en nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, es decir, todo el mundo en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, es decir, cuando le adoraban a la reina del cielo. Aquí habla interesantemente el incienso a la reina del cielo, porque efectivamente cuando vemos el incienso, cuando vemos aquí el Tanakh, que era una parte incenciario, es decir, donde se daba incienso para simbolizar el humo de la gloria de Yahvé, vemos lo siguiente. Vemos estas dos figuras claramente y simbolizaba la parte de abajo. Esta parte de abajo que vemos aquí era la reina Asherá y al lado de dos leones. Y en el tercer piso estaba el árbol. Aquí se ve con más claridad en esta imagen. Se ve un árbol donde de alguna forma u otra representaba esa parte del árbol de Asherá. Entonces tenemos Asherá aquí abajo y tenemos el árbol en el tercer piso. Por lo tanto, Asherá se simbolizaba como el árbol porque el árbol daba fruto y es símbolo de la vida. Y se habla de este incienso. En el segundo piso y en el cuarto piso se habla más de los rituales que hacían, una descripción. Pero este incenciario, donde se encendían inciensos, de alguna forma está claro de la manera arqueológica que le daban adoración a Asherá todo el pueblo de Judá. Tenemos ahora aquí como otra prueba algo interesante. Asherá era más popular que el dios Baal y Yahvé juntos. Una imagen de Asherá estaba en cada casa. Eso se descubrió en la arqueología, porque el ser humano es más apegado a la madre que al padre. Claro ejemplo es la creencia de la Virgen María, que aún está vigente en el catolicismo. Entonces, Asherá, vemos aquí, Asherá representaba la fecundidad, la siembra y los frutos. El dios Baal representaba al clima,
el rayo y la sequía o la cosecha. Y Yahvé era el dios de la guerra. Y era como que el menos famoso entre los tres en aquel tiempo. Vemos otras pruebas arqueológicas. Por ejemplo, aquí tenemos la inscripción de Puntelet Arut. Puntelit Arut. Esta inscripción se ve aquí claramente al dios Yahvé y su esposa Asherá. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí estaba escrito estas inscripciones que dice, Amarya, mi señor, ¿está todo bien contigo? Te bendigo a Yahvé de Temán y su Asherá, es decir, y su esposa. Te protegemos y te protegemos, y que esté con mi Lord con una larga vida en paz. En el Meshel 3.6 y en el Meshel 4.1 alarga sus días y que estén satisfechos, que sean dadas a Yahvé de Temán y su Asherá. Otra prueba más. Tenemos aquí algo llamado Irayahu, la tumba de Kirbet el Com. Esto lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan verificar. Y en esta inscripción se ve la siguiente cita. Uriyahu, el honorable, ha escrito esto. Bendito seas, Uriyahu, por Yahvé y de sus opresores por medio de su Asherá lo ha salvado. Escrito por Oniyahu, por su Asherá y su Asherá. Esta inscripción está fechada a mediados del siglo V, VI, VII, VIII antes de Cristo. Dentro del judaísmo representaba la mano protectora y bendecida. Se le llamaba Hamesh. Esta mano que vemos aquí. Y aquí se ve una inscripción muy leve, pero aquí había descripciones de la letra donde estaban este tipo de oración. Se encontró al oeste de Hebrón en las colinas de Judea. Otra prueba más que los judíos adoraban tanto a Asherá como a Yahvé al mismo tiempo, o al dios él. Tenemos el templo del Tel Arad, que se le llamaba la casa de Yahvé. Tenemos esta imagen en un plano, pero la represento aquí en 3D y más o menos sería así, de esta manera. ¿Qué tiene de particular este templo? Si ustedes observan, aquí hay como un altar a la izquierda grande y aquí un altar más pequeño a la derecha. Y este presenta un notable rasgo en la fachada de su cella. Sendos altares a los lados de las puertas, uno más alto que el otro. ¿Por qué? Había inscripciones en ese templo donde explicaban de que en el altar más grande se le daba adoración a Yahvé y en el altar más pequeño se le daba la adoración a Asherá. Esto nuevamente estará en las descripciones del video para que usted pueda leer el artículo y los videos con más detenimiento. Pero estas serían las pruebas arqueológicas de esto, de Jeremías 44, 16, 17. Le da una adoración interesante a Asherá. Continuamos en la otra diapositiva y tenemos esto. ¿De dónde parte Yahvé entonces? ¿Yahvé era el único Dios? ¿Era el verdadero Dios? No, Yahvé pertenecía a un panteón de dioses a la misma categoría. Luego los judíos lo quisieron realzar. Pero Yahvé era un dios de Edom, de los edomitas, no era hebreo y los hebreos le iniciaron o lo hicieron suyo por ser aparentemente bueno. Por lo tanto, Yahvé no es el dios él. Como explicamos en un video anterior, con el Salmo 82, estaba el dios él como el Altísimo y tenía como hijos diversos dioses. Y esto trata sobre el hecho de la esposa Asherá y el dios él se juntaron dentro del panteón cananeo para tener 70 hijos. Y eso está mega comprobado. Vemos aquí en la siguiente diapositiva y podemos leer de la página misma de Wikipedia que dice: en la cultura cananea, los hijos de él eran los 70 hijos de Ashtaroth y de él, o de Asherá en otra lengua.
y que eran las deidades titulares de la gente del mundo conocido, y su matrimonio con las hijas de los hombres, hieros gamos, daría origen a sus gobernantes terrenales, hijos de Dios. Génesis 6 refleja esta antigua tradición al indicar que los hijos de Dios y las hijas de los hombres, es decir, los Elohim, con las mujeres humanas, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En otras palabras, estos valientes eran los héroes de otras culturas, los dioses del Olimpo, los semidioses, que daban pie a esas leyendas. Mientras la segunda de Samuel 7 afirmaría la nueva tradición, pero en sentido monoteísta y poético. Yo, Yahvé, le seré el padre y él, Salomón, me será mi hijo. Fue una transformación, pero al inicio, aquí se muestra arqueológicamente de que tanto Ashtarot o Asherah y el dios él se juntaron para tener 70 hijos. Hay otra fuente aquí de esta página, mer.com, va a estar en la descripción, y dice: como era de esperarse de los antiguos dioses, él y Asherah tuvieron muchos hijos. Los 70 hijos de Atirá es una variante del nombre Asherah. Presumiblemente eran los hijos de Atirá con el dios él, de ellos y ellas. El más prominente de todos fue Baal, lo vimos hace rato, el hijo de él, que con el tiempo se convirtió en la deidad principal, rey de los dioses de los cananeos y representante del poder militar en el cosmos, luego de derrocar en una batalla épica a Yam, el dios del mar, su hermano e hijo de él, el dios supremo. Por lo tanto, no existía monoteísmo antes del 500 a.C. Antes era politeísmo dentro de los judíos. Luego del exilio crean y realzan el nombre de Yahvé y borran por completo el nombre de Asherah, como lo vamos a ver más adelante. Fíjense cómo va creando el mapa. Un gigantesco mapa alrededor de Asherah. Seguimos en la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva vemos, César Silva habla que en un fósil de un hueso hacen una escritura donde muestran o representan en este dibujo a la diosa Asherah. ¿Por qué? Porque vemos aquí los dos ojos, vemos aquí un antílope y vemos aquí un triángulo. Este triángulo tiene que ver con la zona púbica, la zona de la vagina, donde se representa una mujer y que de ahí sale la vida, es decir, el árbol. Y como ya hemos visto, el árbol se representa como la diosa Asherah. Por lo tanto, aquí nace el famoso árbol de la vida. En hebreo tenemos la palabra etz, que significa árbol, pero cuando se trata de un árbol religioso o místico o de adoración, se le llamaba Asherah. Dentro del judaísmo se le dice Et Hazaim, que significa el árbol de la vida o el árbol de las vidas en plural. Y podemos ver con claridad, si vemos aquí, podemos ver la representación antigua del árbol, donde de alguna manera las personas iban y sacaban su fruto. Se representaba de muchas maneras, pero esta era una clara alusión de lo que sería la diosa Asherah. Aquí vemos otra representación de la diosa Asherah. También en otras culturas se le llamaban Astarte o la diosa Isis, pero eso es otra cuestión. Aquí vemos que la representación femenina era tan importante que ya le creaban o ven o buscan la Venus de Willendorf, que es una escultura de hace 25.000 años. Es decir, incluso las diosas femeninas eran mucho más importantes que los dioses masculinos. Pero entonces, ¿por qué de alguna forma u otra fue perdiendo protagonismo a través de la historia? Tenemos que leer ahora a Zacarías 5, la mujer en el Efa. ¿Cuándo pierde importancia la mujer y cuándo se pasa al machismo? Cuando la imagen de Asherah pierde peso, o la imagen de cualquier diosa, que antes del exilio de Babilonia era algo importante y del mismo nivel de Elohim o de dioses. Leemos Zacarías 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, aquel Malak, y me dijo: alza ahora tus ojos
y mira que es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad que ellos en toda, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. En el verso 7 dice, y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Es decir, la mujer ya la representan como símbolo de maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿y a dónde llevan ese efa? Y él me respondió, para que le sea edificada, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrá sobre su base, o lo pondrán sobre su base. Ya aquí con este texto, como explican los académicos, se retira o se le va perdiendo el protagonismo que tenía la diosa Asherah. ¿Cómo? Indicando que el símbolo de la mujer, lo femenino, reside de la maldad. Y aquí llega todo un concepto o una idea machista que por medio de la mujer el pecado entró al mundo, la tentación a Eva y la serpiente. Y es por eso que luego la mujer es rebajada casi a un objeto. El resultado de eso es tanto el judaísmo en las escrituras como el mismo Islam, donde ya el Islam es un extremo donde indica de que nada más los hombres se ganan el cielo y tienen 70 mujeres de premio. Y las mujeres, bien, gracias. No hay nada referente a las mujeres. Entonces, esto es algo muy delicado. Es muy delicado. Tenemos aquí que luego Asherah, ese sentimiento hacia una diosa mujer, no se perdió, sino que se transformó en lo que hoy por hoy se llama la Virgen María cristiana o católica, mejor dicho. Por no abandonar ese sentimiento humano de protección materna que vamos a tener internamente, se convierte ahora de Asherah a la Virgen María. Continuamos en la última diapositiva y vamos a encontrar lo siguiente. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Antes del exilio de Babilonia, eran politeístas, monolátricos y enoteístas, es decir, creían en distintos dioses, incluso en un mismo panteón habían hasta 4 dioses. ¿Ok? Luego del exilio de Babilonia, se reescribe la historia tomando el folclore de otras culturas como la sumeria y la reescriben. Eso se llama contrahistoria, eso no se llama plagio o copia, eso se llama contrahistoria, es decir, ustedes escriben el Génesis de esta manera, pero nosotros consideramos que no había muchos dioses, sino uno solo sobre otros, o incluso uno solo nada más. Y así se fue borrando los destellos de los múltiples dioses, creando incluso verbos en singular. Pero se les escapa por momentos el hecho de, en las escrituras ya estaba escrito la palabra Elohim, como ya habíamos escuchado en el audio inicial. Entonces, para camuflajear eso, se crean otras explicaciones de un Dios único y se reescribe la Biblia en pos no de intereses históricos, sino de intereses dogmáticos. Es decir, antes de venir el cristianismo ya, desde Esdras, desde el 500, del exilio de Babilonia, 500 antes de Cristo, se reescribió la historia. Por lo tanto, luego del exilio de Babilonia, del 400 antes de Cristo en adelante, hay una necesidad de llevar este Dios Yahvé sobre otros dioses. Y se va borrando, por ejemplo, la figura de Asherah, la figura de Melquisedec. Se borra estas figuras que eran protagonistas y conocidas ante el exilio de Babilonia. Y esta reescritura hizo un borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna manera. Pero fíjense cómo todo este mapa hacia la diosa Asherah es necesario explicarlo. Y esto fue un resumen muy rápido y corto de grandes conferencias que explican el protagonismo de la diosa Asherah. Y no es, y atentamente, y con esto termino, y no es el hecho de que no, se sabe que habían adoradores paganos, pero habían verdaderos adoradores dentro de los judíos que adoraban al dios Yahvé y nada. No, eso no existe, no habían dos clases de adoradores. Todos
todos tenían normalizado el hecho de que adoraban tanto a Asherah como a su consorte Yahvé, porque los dos, viniendo de Canaán, estos dioses heredados, que sería el dios El y la diosa Asherah, eran los verdaderos padres del panteón de dioses y los creadores fundacionales del mundo. Ya luego, al crearnos otras historias, se cambia este origen, se cambia y se malentiende el Génesis y se borra todo esto que se fue descubriendo a partir de la arqueología. Gracias a la arqueología es que se reescribe y se sale un poquito esa historia siempre contada desde las religiones. Por eso es importante mostrar las pruebas arqueológicas, ver las conferencias de académicos para así caer en la cuenta de que al menos la diosa Asherah era esposa de Yahvé. En la descripción del video te voy a dejar varios links donde puedes ampliar esta introducción a la diosa Asherah, porque vamos a dar clases de no solamente de hebreo, sino también de arqueología, también un poquito de semántica, lingüística, para ver desde las ciencias bíblicas cómo poder ampliar nuestro panorama, el panorama desde el dogma a algo mucho más amplio. Te voy a dejar aquí una lista de reproducción donde encontrarás las clases anteriores de manera ordenada para ir descartando toda esta estructura montada del dogma y así poder avanzar en la investigación. Mi nombre es Simón Guardia, bienvenido a Proyecto Orión y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.